cambio, y pues adicional, pues aquí no está, es importante definir a quién lo envían, por dónde lo envían, en qué momento lo envían, eso es importante, y eso pues deben definirlo en su proceso de control de cambios. Luego viene la segunda, que es evaluar el impacto de este cambio y su justificación. Aquí es donde nos vamos a entrar un poquito en detalle. Y Pablo ya nos dice, bueno, ¿es necesario? ¿Cómo afecta a otras variables, riesgos, etcétera? Este punto yo lo explicaba en detalle en la clase, es porque se abre como en unas subtareas que hay que hacer. Y la primera de ellas es validar específicamente el impacto en el tema técnico. Es decir, que lo que a ustedes les están solicitando, que ya viene documentado, técnicamente se puede hacer en el momento en que se los están solicitando. Técnicamente con la persona, juicio de expertos, que conoce el producto, servicio o resultado que ustedes están desarrollando en el proyecto. Si esa evaluación de impacto a nivel técnico resulta ser negativa o no factible, pues ahí terminaría en realidad el proceso de control de cambios. Si en realidad resulta ser factible, pues hay unos temas que nos hacen cuestionarnos si es necesario hacer el cambio. Una de las cosas que nos dice la buena práctica es que nosotros como gerente de proyectos podemos gestionar para que no se hagan cambios innecesarios dentro del proyecto, y pues ustedes determinarán con su juicio de expertos y el juicio de expertos del experto si en realidad es necesario, pero quien en realidad define si es necesario o no es la persona que ustedes hayan definido en su mismo proceso que toma la decisión, generalmente es el sponsor. Dentro de esa evaluación del impacto, ya después de haber hecho la parte técnica, pues ustedes definen cómo se afectan otras variables. Aquí les dan como un ejemplo riesgos, pero en realidad son todas las variables. Entonces aquí era donde yo les decía, ustedes entran a validar cómo impacta el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos humanos, los riesgos, las adquisiciones, los demás interesados, es decir, miran alrededor de todos los planes cómo se impacta esta solicitud o estos cambios que están gestionando. En realidad, este punto 2 es la pregunta que me están haciendo, ¿sí? Esos son los pasos, digamos, de evaluar el impacto de este cambio. Cuando ustedes salen de este paso, pues significa que ya hay viabilidad o no técnica, y si la hay, pues ya pueden decir a un comité de cambios o a un sponsor cuáles son los riesgos de hacer el cambio, cuánto cuesta, cuánto tiempo adicional o cuánto tiempo menos van a tardar en hacerlo, qué métricas de calidad se impactan, qué riesgos tienen, qué stakeholders nuevos tienen, entran o salen, etcétera, etcétera. Entonces, esa es específicamente la explicación de la pregunta que me hacían hace un momento o me hicieron por el correo. Es necesario aclarar que evaluar el impacto es solamente uno de los pasos que se necesitan para hacer todo el proceso de control de cambios. El proceso de control de cambios es mucho más, y son los demás pasos que estoy señalando. Generalmente se clasifica, esto puede ser antes o después, se buscan alternativas, estas alternativas pueden ir amarradas a evaluar el impacto, se decide, y esto ya lo hacen en el comité, si se aprueba, rechaza o posterga, se notifican los interesados, y si el cambio fue aceptado, se ajusta la línea base y se gestiona el proyecto con el nuevo plan, y pues se sigue monitoreando ese cambio. Todos estos, repito, son los procesos, los pasos para hacer un proceso de control de cambios. El del impacto solamente refiere a este segundo y es pues el más importante dentro de un proceso de control de cambios. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta los que están metidos en el foro o en el café. No, no me han hecho alguna pregunta, pero entonces si quieres continuemos y cualquier cosa, entonces te hago la pregunta y retomamos Ok. la respuesta. La segunda pregunta es ¿por qué es importante planificar bien los riesgos en un proyecto? Ok, en tema de riesgos, pues no hemos entrado en nuestra clase de riesgos, pero como decía en las clases que hemos tenido, el tema de riesgos es transversal, el tema de riesgos se va a ir presentando en la medida en que ustedes vayan desarrollando el proyecto. De hecho, riesgos es una de las áreas que desde el inicio del proyecto, es decir, desde el momento en que somos asignados como gerentes de proyecto, pues ya deberíamos estarla mirando. Y básicamente, pues es un área transversal a todo el proyecto. Entonces, la pregunta en específico es, ay, se me perdió, me la responde, ¿por qué es importante planificar los riesgos del proyecto?
Pues en realidad toda la planificación es importante, pero planificar los riesgos del proyecto les permiten a ustedes varias cosas. La primera, cuando uno hace una identificación de riesgos, voy a bajarme por acá mientras voy hablando. Durante la planificación, pues ustedes pueden encontrar riesgos que incluso hagan inviable el proyecto. Entonces, cuando uno está en la planeación, pues es muy fácil decir, este proyecto no podría continuar porque existe un riesgo que no le permite continuar, o ese riesgo, la gestión de ese riesgo, involucra que el alcance se cambie. Como estamos en la planificación, pues la planificación, como ustedes ya lo vieron y lo vivieron, es un proceso que permite alinear lo que está definido desde el Project Charter o acta de inicio en términos generales, en alcance, restricciones, etcétera, etcétera. Entonces, la planeación, en general, toda la planeación me permite afinar todas las áreas de conocimiento. Entonces, una de las más importantes es riesgos. Vamos a bajar un poquito acá, no lo hemos visto, esto lo vamos a ver en detalle en clase, pero riesgos tiene como entrada todos los planes de gestión. Es decir, yo debería en realidad ir haciendo la identificación de riesgos cuando yo voy cogiendo cada uno de los planes. Entonces llego a, bueno, el plan de tiempo, ¿qué riesgos tengo? Tengo probablemente estimaciones que no son exactas, que no tienen exactitud, que podrían ser erróneas, que las fuentes de información no son tan fiables para poder establecer que la estimación está cercana a la realidad, etcétera, etcétera, así con cada uno de las áreas de conocimiento. Entonces, es importante en realidad en planeación porque usted todavía no tiene un visto bueno del sponsor para comenzar a ejecutar. Quiere decir entonces que usted podría negociar cambios al alcance, negociar cambios a cualquiera de las restricciones, alcance, tiempo, costo y calidad, dependiendo del análisis que haga. O podría, como les digo, encontrar riesgos que no hacen viable desarrollar el proyecto. Pues interesante que uno encuentre esto y defina esto desde la planeación y no desde la ejecución en sí. ¿Sí? Ese es como el mensaje en realidad en relación a la planificación de los riesgos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos quedamos súper cortos, sobre todo cuando ustedes están arrancando en este tema de la gerencia de proyectos, porque creemos que en realidad no hay riesgos. Voy a bajar por acá. Pero en realidad si uno se mete un poquito más en el detalle de los riesgos, uno sí está viendo riesgos en cada decisión que toma, todos los días según cómo se maneje el mercado o el entorno del proyecto. ¿Sí? Entonces, generalmente uno está viendo riesgos. Vamos a ver si por acá encontramos una grafiquita que me parece interesante. A ver si la pudieron mirar. Lo otro es que es importante en la planificación pues hacer análisis de riesgos para poder establecer las acciones o el plan de respuesta que permita disminuir el riesgo del proyecto, no hablo del riesgo de más bien la severidad del proyecto en términos de riesgos, y que permitan definir estrategias que bajen ese riesgo y no irse uno con todo el riesgo sabiendo que existen muchas variables que pueden hacer que el proyecto sea viable. Entonces uno debería aplicar ese análisis, ¿de acuerdo? Y durante la planeación y tratar de definir actividades que le permitan disminuir el riesgo. Esta era la grafiquita que estaba buscando. Si ustedes se dan cuenta, están todas las ciclos de vida del proyecto, donde tenemos inicio, planificación, ejecución, cierre y pues el monitoreo y control que es transversal. Y la gráfica nos está mostrando en la curva más o menos el comportamiento de los riesgos. Al principio se supone que los riesgos deberían ser mínimos, se supone, pero fíjense que dentro de la misma etapa de inicio vamos identificando riesgos que van elevando por decirlo así, el nivel de riesgo del proyecto. En planificación vamos encontrando mucho más. ¿Y por qué en ejecución sube? Porque en ejecución se empiezan a materializar los riesgos. ¿Cuál es la idea? Que estemos preparados desde la planificación para asumir no solo la materialización, sino evitar que estos se puedan materializar. Eso es un tema que vamos a ver en detalle en la clase de riesgos porque casi todos ustedes tienen planes de respuesta o planes de contingencia esperando que el riesgo se materialice. Entonces, para concluir la pregunta, pues es importante fijarnos mucho durante la planificación en la gestión de los riesgos para tratar de minimizar el riesgo total que puede tener el proyecto y poder asegurar de alguna manera un poco más el éxito del cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Eso es, esa era la grafiquita que estaba buscando. Muchas gracias, Claudia. La siguiente pregunta. ¿Se puede considerar un control de cambios si un paquete de trabajo solo se modifica la fecha de ejecución, pero no afecta el proyecto en alcance, tiempo y costo? La respuesta es no. La definición de control de cambios para la buena práctica es todo aquello que impacta la triple restricción o una de sus variables. Entonces, si yo estoy haciendo un análisis de impacto de una solicitud de cambio y al final veo que no se me movieron ni el tiempo ni el costo del proyecto, pues eso no sugiere un control de cambios. Lo que pasa es que la pregunta, por eso la estaba mirando acá, siento que está un poco mal formulada, porque no sé si la están viendo ahí, dice, se puede considerar un control de cambios si un paquete de trabajo solo se le modifica la fecha de ejecución. Ok, pero no afecta el proyecto. Ah, no, esta está bien, es otra por allá adelante. En realidad, si yo modifico la fecha de ejecución, y en realidad no se tendría que mover ni el alcance ni el costo. El posible impacto sería en tiempo. Sin embargo, sí puede suceder que yo mueva la fecha de ejecución del paquete y no se me mueva el tiempo, y la razón es porque es un paquete que no está entre la ruta crítica y tiene holgura. Al no tener holgura, al final, cuando hago el análisis de impacto, pues no tengo movimiento en la triple restricción del tiempo. Por lo anterior, o por lo tanto, pues no tendría que hacer un control de cambios, pero sí tendría que actualizar los documentos y sería muy importante informar cómo se impactaron las fechas y pues validar cómo se impactaron las holguras, ¿sí? En la próxima clase que tengamos, más bien en la segunda clase de valor ganado que tengamos, hay que hacer un análisis más profundo y se los voy a explicar, de que cuando uno está ejecutando, hacer un cambio es un poco más difícil porque incluso puede ser que las holguras ya se hayan consumido. Entonces, uno podría suponer que aparentemente no mueve la fecha, pero hasta que no se haga todo el ejercicio, no van a poder saber si la fecha se mueve o no. En conclusión, para contestar la pregunta, de acuerdo a cómo está formulada, no se requeriría un control de cambios porque no se mueve la triple restricción, por lo tanto tendrían que hacer una actualización a los documentos y sería importante que informaran el cambio de esas fechas y que analizaran los impactos en términos de holguras. Eso es. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuándo es necesario actualizar los planes? Creo que Ok, es un complemento del anterior. sí, la actualización de planes es uno de los últimos pasos de las solicitudes de cambio. En realidad, cuando hay un cambio, pues se tiene que actualizar los planes, eh, pero no sé si la pregunta va un poco a, eh, en realidad en cualquier momento los podrían actualizar. Yo puedo actualizar un plan porque actualizo el documento en razón a que encontré un error que no modifica ni el tiempo, ni el alcance, ni la calidad, ni el costo del proyecto. Entonces yo hago una actualización del plan. Por ejemplo, ahorita que varios de los equipos del segundo semestre perdieron alguno de sus integrantes o algunos grupos se diluyeron y cada uno de sus integrantes pasó a otros grupos. Entonces, en ese caso, pues este cambio no me va a afectar la triple restricción, pues, aparentemente, supongamos que vamos a reemplazar uno por el otro. Lo que deberían hacer es hacer una actualización de los planes que se ven impactados por ese ajuste, pero pues no sería esa actualización producto de un control de cambios, sino más bien de una actualización de un documento como tal. Y la otra actualización que se puede dar, que sí o sí se tiene que dar, es cuando se hace un control de cambios. Habrán actualizaciones de los planes. Ahí lo importante es que ustedes en el plan de configuración definan cuándo el plan cambia de versión o cómo van a manejar las versiones para cuando cambia el plan en razón a un control de cambios o en razón a una modificación simple del plan, de la información que tienen en el plan. Eso es lo que deberían definir. Gracias, Claudia. Tenemos una pregunta en el chat y es la siguiente. Dime. Dado el supuesto que llevar el control de mi reserva de contingencia en una curva S, independiente de la curva de costos directos de las actividades, ¿cuál es el método o cuál paso se recomienda para realizar el seguimiento adecuado a estos costos? Se te cortó un poquito al principio y no te escuché. Eso yo cómo lo puedo ver.
Tú para la mirar. puedes ver en el chat. Estoy en el chat, pero creo. Ah, no, pues si quieres volver a leer, no, no veo por dónde entrar al chat. Aquí sin más. Dice, Ah, ah, mm, dice, dado el supuesto que llevaré el control de mi reserva de contingencia en una curva S, ujú. independiente a la curva de costos directos de las actividades, ¿cuál método o cuál paso se recomienda para realizar el seguimiento adecuado a estos costos? Bueno, ahí en realidad no hay método. Ahí lo que hay que hacer es, en el registro de costos actuales que hemos venido elaborando durante la clase, es importante que ustedes tengan claramente identificado qué corresponde a los costos del proyecto, es decir, a los costos de realizar las actividades del proyecto y qué costos corresponden a las reservas de contingencia. Em, lo que deben hacer ahí es que en la medida en que va ejecutando el proyecto, pues se afectan o bien las actividades o bien la reserva de contingencia. Pero en realidad no hay un método, es una herramienta que ustedes tienen que elaborar que les permita controlar de los costos que han ejecutado a la fecha, cuáles corresponden a actividades propias del proyecto y cuáles corresponden al uso de las reservas de contingencia. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque los indicadores de valor ganado se pueden distorsionar. Es decir, yo puedo tener un ahorro y si ustedes no tienen claramente establecido por qué tienen un ahorro, podríamos estar diciendo que el ahorro es más porque no se gastó la contingencia más que por ser un ahorro de las actividades que son inherentes al desarrollo del producto, servicio o resultado. En el ahorro no lo veo tan complicado, pero cuando hay un gasto o un sobrecosto del proyecto en términos de su presupuesto, pues va a ser muy complicado porque uno no sabe, o más bien uno sabe de antemano que además de gastarse los costos de las actividades, pues también se gastaron la reserva de contingencia y no sabemos en qué. Entonces, sí es importante que lleven una trazabilidad, eso se llama una trazabilidad. Eso se puede llevar a través de software, a través del mismo contabilidad o registro contable de la organización donde estén, o a través de un Excel o a través de una herramienta. Pero en realidad no hay una metodología. Lo que piden es lleve la trazabilidad de qué ha gastado en realidad como costos asociados a llevar a cabo el producto, servicio o resultado y lleve la trazabilidad de esos dineros cuáles ha ejecutado en razón a la gestión de riesgos, básicamente. Ok, Claudia, gracias. Ahí la misma persona que preguntó, Juan, dice, es decir, que ese gasto o costo extra se vería reflejado en el actual cost. Sí, claro. Pero entonces, porque partimos del supuesto de que está dentro de la línea base de la medición. Entonces se vería ya reflejado porque como igual se tiene que ver reflejada la planeación que hicieron de ese costo. Entonces ahí hace un match. Por eso es que es importante en el registro de al actual cost, si es que tienen la contingencia metida dentro de la curva S, que tengan claro qué hace parte de los costos del proyecto y qué hace parte de las reservas de contingencia. ¿Sí? Es como poder llevar la traza muy detallada. Vale, Claudia, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los pasos para hacer un control de cambios cuando un proyecto está en ejecución? Bueno, esta era la pregunta a la que me refería que está mal formulada. ¿Y por qué está mal formulada? Porque nosotros explicamos que los controles de cambio pues se hacen en la ejecución, ¿sí? Entonces, cuando me dicen cuáles son los pasos para hacer un control de cambios cuando un proyecto está en ejecución, pues son los mismos que acabamos de ver en el primer punto, en la primera pregunta. Sin embargo, quiero aclarar a quien hizo la pregunta que los controles de cambio, ¿sí? O un control de cambios, debe ser de cambios acá, pues se hace durante la ejecución. Recuerden que cuando estoy durante la planificación, yo no necesito, si quiero hacer un cambio, disparar el proceso de control de cambios. Cuando ustedes están en la planificación, ustedes libremente pueden negociar con el responsable, llámese interesado clave o interesado usuario final o interesado sponsor, los ajustes que tengan que hacer la triple restricción y no entraría por un control de cambios.
Recuerden que el control de cambios empieza a tener validez cuando ustedes ya están ejecutando. Eso quería aclararlo ahí. Y para redondear la respuesta, pues los pasos para hacer un control de cambios son los que vimos hace un momento en la primera pregunta, ¿sí? En la primera pregunta que respondimos. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el mejor método de identificar riesgos para no tener tantos cambios en la ejecución? Pues en realidad hay muchas herramientas. Sí, más herramientas, por acá está, mírenlas, aquí estoy, que nos ofrece la buena práctica. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos solamente con una lluvia de ideas a veces. Entonces, la idea es poder aplicar algunas o varias de las herramientas para la identificación de riesgos. Depende mucho del tipo de proyecto, del número de interesados, de la ubicación de los interesados, de la misma clasificación de los interesados, cuáles son claves, cuáles no. Eh, pero aquí quiero hacer una acotación frente a la pregunta y dice, ¿el mejor método para identificar riesgos para no tener cambios en la ejecución? Bueno, uno podría decir que obviamente entre más identifique riesgos y defina desde la planeación su gestión, pues va a disminuir un poco el riesgo de que en ejecución tengamos demasiados cambios. Sin embargo, también depende del tipo de proyecto, ¿sí? Pero en realidad si me focalizo en el tema de la planificación de los riesgos, pues ustedes tienen varias herramientas. De hecho, si ustedes miran en el sílabus de mi clase, les recomiendo un libro que se llama, creo que se llama Treat on the Trade, de los riesgos, de Rita Mulcahy. Es un libro que solamente se dedica al tema de riesgos y ahí les ofrecen otro tipo de herramientas diferentes a las que tenemos acá. Por ejemplo, pues entrevistas, análisis causa-raíz, análisis de supuestos y restricciones, esto es importante. Por ejemplo, cuándo hacer una DOFA, ¿sí? Uno podría hacer una DOFA con los interesados claves. Aquí tenemos análisis de documentos, facilitación y lista de ideas rápidas, y pues aquí les hablan de unas técnicas específicas, ¿sí? Como el PESTLE, el TEPOT y el BUCA, que básicamente es como pensar en temas políticos, económicos, sociales, bueno, como organizar un poco el pensamiento. Hay otras técnicas, hay muchas más, y hay una norma colombiana, eh, bueno, en realidad es internacional, es una norma ISO que se llama la ISO 31000, que está asociada con toda la gestión de riesgos. Y aplican, ellos tienen un complemento que es la ISO 31010, que son como más de 50 técnicas para la identificación de riesgos. Esas se las puedo recomendar. Herramientas hay muchas. El quit acá como gerentes de proyectos, cuáles debería aplicar, con quiénes las debería aplicar, y obviamente se deberían aplicar desde la planificación, ¿sí? Y sí, digamos que redondando la respuesta a la pregunta, pues la mejor opción que ustedes pueden hacer o la mejor actividad que pueden hacer o la mejor toma de decisión que pueden hacer es identificar tantos riesgos como sea posible. Aquí tenemos que romper un paradigma en los proyectos y es que generalmente cuando uno identifica riesgos y supera los 5 o 6, la gente ya le dice, uy, eso es mucho, y no es así. En el libro que les nombraba de Rita Mulcahy de riesgos, pues habla que más o menos 5 juicios, 5 personas que se consideran juicio de expertos de un proyecto pueden identificar en una hora más o menos 250 riesgos, ¿sí? Entonces, hay varias técnicas. Hay una que a mí me gusta y es, cojan la WS. Yo siempre me voy por la WS. Y miren, asociados a cada paquete de trabajo, qué riesgos pueden tener, ¿sí? Miren a la larga de cada una de las paquetes. Incluso ustedes podrían ir hasta el nivel de actividades, que entiendo, eso lo vieron el semestre pasado en la clase de riesgos con Jorge, con la técnica del corbatín, en donde iban incluso al nivel de actividades, pero eh, ustedes tienen que tener la habilidad para determinar cuál es el nivel de detalle en los riesgos que deberían hacer, básicamente, y saber hasta dónde deben parar. De hecho, el libro que les digo les da algunos alineamientos de dónde paran o cuándo tienen que parar en el momento de hacer una identificación de riesgos. Y uno de esos tips básicamente es cuando las personas empiezan a decir barbaridades.
¿sí? Por ejemplo, que tengamos una invasión extraterrestre o ese tipo de cosas, en ese momento pues deberían parar la identificación de los riesgos. Pero técnicas hay muchas. Más que métodos son técnicas y herramientas. Eso es. Bueno, gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, con respecto a la anterior pregunta, si se materializa un riesgo en alguna actividad en la ejecución del proyecto y se aplica el plan de contingencia, ¿esto aplica como un control de cambios o cómo se gestionaría este proceso? Ok, esa es una buena pregunta que la vamos a ver por allá en la segunda clase de valor ganado y es, pues si yo tengo un plan de contingencia, pues se supone que tengo un dinero y se supone que debería tener un tiempo, o sea, el plan de contingencia está dado en dos aspectos, en tiempo y en costo. Si ustedes tienen un plan de contingencia, significa que ustedes tienen ahí, eso se llama una reserva, un dinerito que está reservado precisamente para gestionar el riesgo. Eso lo que quiere decir es que no se considera un control de cambios, pero hay que ver varias opciones. La primera es, cuando yo echo mano a la reserva de contingencia, pues yo tengo un dinero asociado a los riesgos. Si, lo primero que habría que ver es si ese dinero me alcanza o no para gestionar el riesgo, porque a veces ustedes se quedan cortos estimando el valor del impacto del riesgo si se llega a materializar. Entonces, me explico, puede ser que el riesgo se materializó y impactó, hablemos en dinero mucho más de lo que ustedes habían planificado en la reserva de contingencia. Eso quiere decir que no cubre el impacto total en términos de dinero que tuvo ese riesgo al proyecto. En ese caso nos toca mirar cómo lo gestionamos. Hay varias acciones para poderlo hacer. Pero sí nos tocaría analizar de fondo cuál fue la causa que hizo que el riesgo se disparara para determinar si se requiere un control de cambios para que ese dinero extra o el dinero que se requiera por ese riesgo sea solicitado a través de un control de cambios. Me explico un poco más. Supongamos que yo levanté un riesgo desde el inicio del proyecto relacionado con la calidad y exactitud de la información que el sponsor tiene que darme como base para hacer un diagnóstico. Se supone que el sponsor se compromete a darme la información con calidad y exactitud. Obviamente tengo que definir qué es calidad y qué es exactitud para el proyecto. Y lo considero de bajo, en su momento que lo valide, lo considero de bajo severidad, es decir, baja probabilidad, bajo impacto, porque ya he negociado previamente con el sponsor de que me va a garantizar que la información es exacta y con calidad. Al pasar a la ejecución, nos damos cuenta que el diagnóstico tiene errores y la causa de esos errores es porque la información suministrada por el sponsor no tiene exactitud, por ejemplo, o no se definió que era calidad y la entregó deficiente. Calculo el impacto y el impacto determina que es mucho más allá del valor, del costo de la contingencia. Entonces, en este ejemplo que les estoy dando, yo como gerente podría entrar a solicitar un control de cambios por el dinero que me hace falta. Y es porque el sponsor, quien tenía la responsabilidad de darme la información con exactitud y calidad, no la dio. Pero vuelvo e insisto, exactitud y calidad debe estar definido para poder yo negociar un control de cambios. Entonces, en resumen, sí, la materialización de un riesgo podría generar un control de cambios al hacer que la reserva de contingencia no cubriera la totalidad del impacto del riesgo al proyecto. Pero hay que hacer un análisis de causa raíz, lo que nosotros revisamos por ahí en algunas clases de calidad, la herramienta de causa raíz. ¿Sí? Mirar cuál fue la causa que produjo específicamente la materialización del riesgo, mirar el impacto para poder saber si lo puedo gestionar por un control de cambios. En caso de que no, porque pueden haber riesgos que no, o sea, son inherentes, por ejemplo, a que mi equipo de trabajo como gerente de proyecto hizo mal el trabajo, alguien tomó una decisión errónea y quedó mal el producto, pues son riesgos que tenemos que asumir como gerencia de proyectos. Podemos tomar de la reserva de contingencia porque la reserva de contingencia es de autonomía del gerente de proyecto, pero podría ser que también el valor que tenemos en la reserva de contingencia no alcance. Pues en ese caso nos tocará mirar de dónde sacamos la plática, puesto que el sponsor y ningún sponsor estaría en disposición de suministrar un dinero
a causa de un error que ha cometido el proyecto. Entonces, son como diferentes análisis que toca hacer dependiendo de la situación que se tenga pues, en el momento de utilizar la contingencia. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en riesgos, pero están interesantes las preguntas. Gracias, Claudia. La siguiente pregunta dice, por favor, indique ejemplos de métricas. Métricas. Ese ha sido nuestro derrotero. Supongo que los participantes pues están mezclados de los cursos. Yo les había solicitado una lectura que se llama Los 7 pasos para definir métricas. Me estoy moviendo acá en el libro para ir un poquito a la parte de calidad. Esta lectura me parece que es importante que en realidad la hagan a conciencia porque es una lectura muy sencilla que les dice en realidad cuáles son los pasos para definir las métricas. Voy a empezar definiendo qué es una métrica. Una métrica es algo que se puede medir y en términos de proyecto se vuelve un criterio de aceptación. La métrica se puede definir a nivel de paquete de trabajo o incluso a nivel de requerimiento. Aquí vuelvo a jugar con lo mismo. El juicio de expertos, o sea, el experto del producto es el que nos puede indicar en realidad si la tengo que hacer a nivel de entregable, a nivel de paquete o a nivel de actividad, dependiendo, como les digo, del proyecto que se esté haciendo. La métrica pues generalmente cumple unas características y es, siguiendo los 7 pasos que ustedes de pronto ya leyeron, pues es definir en realidad qué voy a medir. ¿Qué quieren medir? Quieren medir, eso está dado en connotación de un nombre que quiero medir, darle un nombre a la métrica. Yo quiero medir cumplimiento, cuando yo hablo de cumplimiento es como su nombre lo indica, que cumpla con una fecha, por ejemplo, o que cumpla con los requisitos, o que cumpla con unos puntos específicos que fueron determinados. Entonces yo digo, quiero medir cumplimiento. Si yo estoy hablando del cumplimiento de una fecha, pues tengo que definir una forma de medirla, por eso se llama métrica. Entonces generalmente eso está dado por una ecuación que puede ser numerador sobre denominador, o puede ser una resta, o puede ser una medida que se haga y que tenga una variación. Entonces, eso es lo siguiente que tengo que definir. Por ejemplo, yo digo, quiero medir el cumplimiento de los requisitos. Entonces, ¿cómo lo va a medir? Probablemente sea el número de requisitos que cumplí sobre el número de requisitos planeado. Y ahí tengo ya la métrica. ¿Qué más hace parte de la métrica? Lo que llamamos la meta. Y la meta es eso que debe cumplir. Debe ser el 100%, debe ser igual a 0, debe ser igual a 1. Entonces debemos definir la meta. La meta generalmente la definimos con el sponsor, si es que la meta no es 100%. O sea, yo podría decir, quiero medir el cumplimiento de los hitos, que ese es un indicador de la gerencia de proyectos, y el cumplimiento de los hitos lo voy a cumplir, lo voy a medir en cada hito, y lo que voy a hacer es que voy a restar la fecha real de finalización del hito menos la fecha planeada del hito, y eso deberá ser igual a 0. Si yo digo que es igual a 0, significa que no hay tolerancia y que tengo que entregarlo el día que me comprometí. Si yo digo que la desviación puede ser 1 o 2 días, pues ya el sponsor me ha dado esa autonomía para correr 1 o 2 días. Entonces, esa lecturita que yo les digo en conclusión es muy, muy importante, ¿sí? Para que puedan definir. Aquí, para que puedan definir sus métricas. Miremos algunos ejemplos, ¿sí? Esto también es sacado del libro, Pablo. Yo me estoy llevando por el libro porque el libro tiene en su mayoría todo lo que me están preguntando. Entonces, por ejemplo, aquí lo están haciendo a nivel de entregable. Era lo que yo les decía. Lo primero es definir, voy a nivel de entregable, voy a nivel de paquete de trabajo o incluso voy a nivel de requerimiento. ¿Listo? Entonces, aquí el entregable es una caldera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me están pidiendo un criterio de aceptación. Aquí lo que estamos midiendo es altura. Por lo tanto, no hay fórmula. La altura es coger un metro y medir. Entonces, me están diciendo, la altura de la caldera debe ser de 1,20 metros. Pero además, me están dando una tolerancia o una desviación permitida. En este caso son más o menos 5 centímetros. Entonces, lo que me está diciendo es que cuando yo tenga la caldera, voy a coger un metro, voy a medir y debe darme 1,20 o con una desviación de 5 centímetros hacia arriba o hacia abajo. Es decir, que si yo tengo 1,15, sirve, pasa, pero si tengo 1,14, no pasa, tengo que ajustarla. Ahora, hay un tema que se llama validación o herramienta, que es qué herramienta necesitan para poder hacer la medida. Esta wincha es como, si ustedes lo investigan, es como si fuera un metro, que me permite tomar mediciones de
en metros, ¿sí? Entonces, la herramienta, por ejemplo, si yo digo que voy a medir el cumplimiento de requisitos, pues yo podría utilizar como herramienta un checklist, ¿sí? Y pues aquí ya tiene seguimiento, pues es el estado de seguimiento, aquí lo rechazaron porque la altura fue de 1,26, o sea que supera los criterios de aceptación, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo, el entregable software me dice el criterio de aceptación es funcionando, ¿cierto? Y quien da la validación es un auditor, pero seguramente que el auditor ha hecho unos cálculos previos de qué significa funcionando. Esto es importante definirlo. Funcionando es que no haya cero, que haya cero errores. Entonces ahí ya puedo medir cero errores, ¿sí? Generalmente las métricas deben ser, como les digo, establecidas como algo que se pueda medir, no puede ser subjetivo, ¿sí? Por ejemplo, en capacitación me dicen que el criterio de aceptación es implementar conocimientos, pero ¿cómo lo implemento? Yo puedo hacer una evaluación al final de cada capacitación en donde requiero que la nota mínima por cada estudiante sea de 1 a 10, 8, ¿sí? Y además puedo complementarlo porque puede ser que tenga 20 estudiantes y entonces yo puedo decir también que el 60% del curso saque 8. O sea, lo puede hacer estudiante a estudiante o también un porcentaje del curso en sí. Entonces, pues básicamente eso es. Esos son algunos ejemplos. Creo que por acá no hay más. Pero, por ejemplo, también quiero invitarlos a pensar de que muchos de los productos que estamos haciendo, pues ya tienen métricas establecidas, ¿sí? Si ustedes van a un desarrollo de software y buscan en Google métricas para el desarrollo de software, ahí ya les envía un montón, les da el nombre, les da la fórmula y les dice cómo deben tomarla incluso, ¿sí? Por ejemplo, el tema de usabilidad, el tema de carga, estrés, etcétera, etcétera, que son métricas propias de un software. Si yo me voy a un documento, generalmente lo que piden ahí es completitud, fechas de entrega, probablemente número de ajustes, número de evoluciones o número de correcciones, que es lo mismo. Son métricas que se pueden definir. Por ejemplo, yo puedo definir que una métrica de calidad para mi documento es que no tenga más de 2 revisiones por parte del cliente. Y eso es una métrica. Si tiene 2, pues significa que voy a empezar a desviarme en el tiempo y probablemente en el costo del proyecto. ¿Listos? No sé si hasta Eh, ahí tengan más preguntas. Dice, ¿una métrica puede pasar del 100% a la hora de la ejecución? Eh, pues depende del tipo de métrica. Yo podría decir que voy a capacitar, mi objetivo es capacitar un grupo de 50 personas y que mi métrica es número de personas capacitadas sobre número de personas planificadas igual a 100. Pero resulta que cuando yo ejecuté la capacitación, pues fueron más de las personas planificadas, entonces ahí les va a dar más de 100. En ese caso aplica. Es decir, en conclusión, si capacité más de las personas que estaban planificadas, les va a dar por encima de 100 y es válido. Pero no aplica para todas las métricas. Por ejemplo, si yo mido un CPI o un SPI, que a ustedes el profe ya les habló, el profe de integración ya les habló de esto, pues tener al final del proyecto, por ejemplo, un SPI al final del proyecto, de más del 100% no es válido. Durante la ejecución es válido, pero al final no es válido, porque eso quiere decir que hicimos más del trabajo que estaba planeado. Eso no tiene sentido. Entonces depende del tipo de métrica, sí podría aplicar más del 100% y en otras no. Ok, gracias Claudia. Nos quedan tres preguntas, no sé si las alcancemos a responder todas o cuál crees tú que sería la más importante que nos explicaras de las tres últimas. Pues mira, esta te la puedo contestar rápido, la 10. El director de proyecto puede aprobar en algún caso un control de cambios. Como lo explicaba en la clase de control de cambios, sí, siempre y cuando ustedes lo autoricen en el proceso de control de cambios, se le dé una autonomía. Esa autonomía pues se la da generalmente el sponsor del proyecto, entonces ahí puede aprobar. En la 9, cómo se gestiona y documenta un gasto de reservas de contingencia y de reserva. Esto lo vamos a ver en riesgos, pero para irme adelantando, pues ustedes se supone que tienen las reservas de contingencia están asociadas a una matriz. Esta matriz me está diciendo, eh,
Bueno, no necesariamente. Las reservas de contingencia depende cómo las hayan planeado. Puede ser una gran bolsita o puede estar asociada a un riesgo. Entonces, si está asociada a una bolsita, pues usted tiene su bolsita y lleva un registro de lo que va sacando de ahí, que ha gastado de esa reserva, tanto de la reserva de contingencia y esta del ser de la reserva de gestión. Entonces, ¿qué va sacando de ahí? Recuerden que la reserva de gestión necesita autorización del sponsor para poderla consumir, o sea que para la reserva de gestión, uno de los datos que deben tener o de evidencias son las actas o correos donde el sponsor les autoriza a ejecutarla. Entonces, en realidad, ¿cómo se documenta? Vuelvo, insisto, pues hay diferentes herramientas, pero la más fácil es un Excel donde ustedes llevan la relación de, yo arranqué con 5 millones de reserva de contingencia y la he ido ejecutando de la siguiente manera. Tanto dinero en el riesgo tal, tanto dinero en el riesgo tal, y así para la reserva de gestión, solo que la reserva de gestión sí necesita una evidencia de que el sponsor autorizó a que se usara. ¿Y cómo se gestiona? Pues en la medida en que ustedes van haciendo seguimiento a los riesgos, pues van mirando cómo se van disparando sus reservas de contingencia. Si el riesgo se materializó, pues tendrán que echar mano a la reserva de contingencia y gestionarla, pues ir a mirar si el riesgo tiene asociado a una reserva o si tengo una gran bolsa. Y en términos de la reserva de gestión, pues tendrán que gestionarla con el sponsor, convenciéndolo de que es un riesgo o era un riesgo no conocido. Pero sí, recuerden que si vamos a la buena práctica, los riesgos desconocidos para esta reserva son riesgos asociados con desastres naturales, con temas sociales, políticos, de orden público, que están lejos de sus manos como gerentes de proyecto y del proyecto. Esa sería como rápidamente la respuesta a la 9, pero 9 y 10, no se preocupen que nosotros tenemos una clase de riesgos y vamos a hablar en detalle de esto. Y finalmente la 8. Dice, si en la ejecución de un proyecto se materializa un riesgo no identificado, ¿qué pasa con las reservas de contingencia y de reserva? Ok, paremos ahí. Bueno, y en caso de que no se pueda tocar de dónde sale la planta y cómo se documenta. Entonces, aquí hay como varias preguntas. Si en la ejecución se nos materializa un riesgo no identificado, pues por ende no están las reservas de contingencia, porque las reservas de contingencia tienen como concepto que están asociadas a riesgos identificados, es decir, a riesgos que ustedes identificaron durante la planificación. Entonces, si es un riesgo no identificado, pues ya no le echan mano a la reserva de contingencia. La idea es que si es un riesgo no identificado, tendríamos que ver qué clase de riesgo es para saber si lo podemos gestionar por la reserva de gestión. Y ahí pues sí toca hacer un análisis para saber, oiga, no, es que es un tema de un paro que no está especificado cuando hice la planificación, pues usted puede más bien, gestionar con el sponsor, echarle mano a la reserva de gestión. Entonces esa aclaración hay que hacerla acá. Un riesgo no identificado va por la reserva de gestión. Dice, ¿y en qué caso no se pueden tocar y de dónde, en caso, perdón, de que no se pueda tocar, de dónde sale la plata y cómo se documenta? Bueno, en caso de que no puedan echarle mano a la reserva de contingencia y o de la reserva de gestión, habría que mirar lo que estaba explicando hace un rato, cuál fue la causa que generó la materialización del riesgo y su correspondiente impacto. Dependiendo de la causa, quien podría pagar es el sponsor a través de un control de cambios o el proyecto, también a través de un control de cambios, pero la plata la pone el proyecto, o en otros casos hasta los dos, es decir, entre el sponsor y el gerente de proyecto podrían negociar unos valores, no sé, el 70-30, el 50-50, dependiendo del análisis que hayan hecho en razón a por qué se materializó el riesgo y por qué no estaba identificado. ¿Sí? Básicamente eso es lo que pueden hacer, pero cada caso es diferente, nos toca entrar, analizarlo, mirar cuál fue la causa de la materialización del riesgo, por qué no lo identificamos o por qué lo valoramos a veces tan bajo, si era alto. Ese tipo de cosas hay que analizarlas cada vez que se materializa un riesgo. Si no hay plática, pues nos toca mirar si, insisto, si hay un control de cambios o si de repente tenemos un ahorro en el proyecto y podemos maniobrar lo que nos hace falta para gestionar el riesgo que se materializó. Hay varias opciones para hacer eso, pero en conclusión toca hacer un análisis un poco más detallado de la causa por la cual se materializó el riesgo y qué tanta plática tenemos.
Eso es Bueno, lo que se Claudia, debería hacer. muchísimas gracias por acompañarnos en este café tutorial. Las preguntas fueron resueltas. Hay una pregunta adicional, no sé si alcancemos o ya cerramos acá el café tutorial. Sí, si alcanzamos, quedan 10 minuticos. Ok, Cuéntame. entonces dice, en algún momento del proyecto la implementación de mejoras del resultado de la definición de métricas puede llegar a modificar mi alcance. Sí, sí, si ustedes están en ejecución, por ejemplo, ahorita y quieren modificar la métrica, esa métrica podría, si estoy entendiendo la pregunta, eh, modificar el alcance del proyecto o el tiempo o el costo del proyecto en sí. Me explico, supongamos que a ustedes se les olvidó planificar la toma de la métrica relacionada con la resistencia de la columna. Pues ese es un error grave porque eso toma tiempo y toma costo hacer esa medición de la resistencia de la columna. Entonces, ahí habría que impactar o realmente gestionar un control de cambios. Y esto es uno de los controles de cambio que seguramente el sponsor no lo va a pagar porque se supone que nosotros somos expertos en hacer el producto. E igual es algo que por ley, por norma, tenemos que hacer, medir la resistencia de las columnas. No sé si eso responde a la pregunta o no. Mm, ¿Qué pues dice? no fueron más específicos, yo creería que sí. ¿Qué? Sí, que muchas gracias. Ah, bueno. Nunca pude encontrar el chat, pero bueno, hace que lo había visto, pero no. Ok, listo. Bueno, profe, muchas gracias por la asistencia y Ya por dedicarnos un encontré. poquito de tiempo. Bueno, nos vemos en el próximo café tutorial. Muchas gracias a todos por la asistencia y ahí están la encuesta de satisfacción para que nos apoyen y la respondan Bueno, para mejorar cada vez an- más. antes de terminar, Joana, y un poco para incentivar la participación de las personas a estos cafés tutoriales, yo veo que aquí tenemos 13 personas. ¿Es posible que yo pueda tener la lista de las personas que entraron, estas 13 personas? Sí, señora, claro que sí. Ok, entonces como forma de incentivar desde mi clase de ejecución y control el proyecto de ustedes a estas 13 personas, pero solamente estas 13, por eso es que necesito la lista. Aquí está Juan Manuel Cubillos, ¿quién más está aquí? Solo veo a Juan Manuel Cubillos, o es que yo me entré, Laura, fueron los que chatearon, ¿cierto? Yo los puedo tener es acá. Ya los vi. A estas 13 personas, esperen a ver si yo puedo tomar un snapshot acá. Les voy a dar un puntico en lo que saquen en el parcial por haber asistido. ¿Eso qué significa? Para explicarlo bien. Si usted se sacó 4,5, le pongo 4,6. Si se sacó 2,9, le pongo 3 y así sucesivamente. Yo sé que es poquito, pero ustedes van a ver que eso suma en la nota final. Entonces, espérame, yo le tomo un snapshot a esto, tum, 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 de manera tal que tengamos la prueba. Un segundo. A ver, si tengo aquí las 13. Marta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después de Sebastián, solo tengo 9. Está 11. Cristian Alvarado, Daniel Sarmiento, Franci Murillo, 4, Juan 4. ¿No tiene Juan? Galán, Juan Manuel Cubillos, Laura Marcela, Laura Marcela Carreño, Marcela Pérez, tengo Sebastián, Y Catalina, Catalina con 10. Y y Diego. Diego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, entonces voy a tomar otra en la shop desde acá. Eh, Importante para los que tienen así como Sebastián, Catalina, que pudieran tener el usuario que muestre el nombre y el apellido, si es posible. Listos, ya tomé el snapshot. Bueno, yo sé que no es mucho, pero poquito es algo también. ¿Listos? No, te mandan a decir que muchísimas gracias, profe. Muy De amable. todas Muchas gracias formas, por apoyarnos en nuestro trabajo de grado. ok, muchísimas gracias por su invitación y esperemos que la próxima vez tengamos más quórum porque somos 4 cursos
Entonces, nos vemos en clase y nos vemos también en el próximo café. Gracias por la invitación. Gracias, ¿Listo? profe. Feliz noche. Bueno, Muchas Dios los gracias. bendiga. Nos vemos. Que Hasta estés luego. bien. Chao.